Entonces, la anatomía o la columna vertebral está formada por las vértebras, por los discos intervertebrales, ¿sí? Por las vértebras tenemos nosotros 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lumbares, 5 vértebras sacras y 4 vértebras coxígeas. Acá, por ejemplo, vemos nosotros, esto es una vista posterior de la columna vertebral. En una vista posterior de la columna vertebral, la columna tiene que tener la forma de una recta. Tiene que ser recto la columna vertebral, así. Si la columna vertebral se ve con una desviación, por ejemplo, como esta desviación, que tiene una desviación en S, ¿sí? En una vista posterior, eso se llama escoliosis, ¿sí? Es una patología ya. Y en una vista lateral, la columna tiene la forma de una S, ¿sí? Esta es la región cervical, esta es la región dorsal o torácica, esta es la región lumbar y acá tenemos la región sacra y coxígea. La región cervical se lo llama lordosis cervical, que es la curvatura normal, es una lordosis. La curvatura dorsal o torácica se lo dice o se lo llama sifosis. La curvatura lumbar se lo llama lordosis lumbar y la curvatura sacra-coxígea se lo llama sifosis sacra-coxígea. Entonces, las funciones de la columna vertebral es proteger la médula espinal, ¿sí? Y los nervios espinales, soporta el peso del cuerpo sobre el nivel de la pelvis, proporciona un eje parcialmente rígido y flexible para el cuerpo y una base sobre la cual se sitúa y gira la cabeza, ¿sí? Sobre todo en la primera y en la segunda vértebra cervical, que es el ataraxis, y desempeña un papel muy importante en la postura y en la locomoción, que es el movimiento. Entonces acá tenemos las 7 vértebras dorsales, 12 torácicas, 5 lumbares, 4 sacra y 4 coxígeas. Una vértebra tipo está formada por una parte anterior. Esto que vemos aquí se llama cuerpo vertebral. Esto se llama cuerpo vertebral. Esto se llama lámina. Acá tenemos el pedículo. Esto se llama apófisis espinosas. Esto se llama apófisis transversas de las vértebras. Esto que está aquí se llama carilla articular superior y esto que está aquí se llama carilla articular inferior. Este agujero que está acá es el agujero vertebral en donde se aloja la médula espinal, aquí en el agujero vertebral. Acá vemos una vista lateral de la vértebra. Este es el cuerpo de la vértebra, en donde entre los cuerpos vertebrales se encuentra el disco vertebral. Esto es el pedículo. Acá tenemos la lámina. Este es la apófisis articular superior para la vértebra superior. Y este es la apófisis articular inferior, ¿sí? Para la vértebra inferior. Esto es la apófisis espinosa. Apófisis espinosa. Acá vemos la misma imagen, ¿sí? Que fue lo que le expliqué: el cuerpo, el pedículo, lámina, apófisis transversa, carilla articular superior, inferior, la apófisis espinosas y la lámina. Acá vemos la fusión o la unión de la vértebra superior con la vértebra inferior. Esto que vemos aquí en el medio es el disco intervertebral, y entre la vértebra superior y la vértebra inferior se forma un agujero que se llama agujero de conjunción, en donde salen las raíces nerviosas. Acá tenemos esta apófisis articular inferior, este que está aquí, la apófisis articular inferior. Esta apófisis articular inferior se articula con esta apófisis articular superior de la vértebra que se encuentra por debajo, ¿sí? Esto es la apófisis espinosa. Ahí vemos la misma imagen. Acá vemos la misma unión, ¿sí? Y el disco, el agujero de conjunción donde salen las raíces nerviosas de la médula espinal. Las vértebras cervicales,
Hay dos vértebras cervicales tipo el atlas y el axis que son distintas a las demás vértebras. El atlas, ¿sí? Que es la primera vértebra cervical, se articula, esta carilla articular superior, se articula con la base del cráneo, ¿sí? Esto que está aquí. Esto es el agujero para el diente del axis que después le voy a mostrar. Esta es la fosita del diente. Y esto, por ejemplo, la primera vértebra no tiene cuerpo vertebral. No tiene cuerpo vertebral como las otras vértebras. Y tampoco no tiene apófisis espinosas. Esto que está aquí. Tiene un tubérculo que se llama tubérculo posterior. Este es el agujero vertebral donde transcurre la médula y estos son los agujeros de conjunción. Esto que está aquí. Esta es la primera vértebra cervical, el atlas. Esta es la segunda vértebra cervical, que es el axis, y este es el diente del axis. Y esta carilla articular superior del axis se articula con la carilla articular inferior del atlas que se encuentra por debajo. ¿Sí? Aquí, la segunda vértebra cervical ya tiene una espina o una apófisis espinosa, pero es bífida. Bífida porque tiene dos cuernitos acá, que vemos aquí. ¿Sí? Este es el agujero vertebral, acá están los agujeros de conjunción, ¿sí? Esta es una vista superior, este es el diente del axis, y este diente, esta es la primera vértebra cervical, el atlas. Y acá se encuentra el diente. El diente se articula con la carilla articular del atlas, que está aquí, acá. Este es el atlas, este es la carilla articular para el diente, y este diente que es del axis se articula con el atlas a este nivel. Entonces se articula así, así, entra acá. Este es el diente. Entra acá, entonces eso lo que permite es que gire el atlas con el axis y la cabeza. ¿Sí? Acá vemos la primera vértebra cervical, ¿sí? Que está aquí, se articula con la base del cráneo. Esta es la segunda vértebra cervical que está acá. Y luego tenemos las vértebras de la tercera hasta la séptima, las vértebras cervicales que son ya vértebras tipo como las demás. Luego tenemos las vértebras torácicas, estos que están aquí. Las vértebras torácicas se caracterizan por presentar una apófisis transversa mucho más grande, porque estas apófisis transversas se articulan con las costillas. Se articulan con las costillas, la apófisis transversa. Luego todo es igual, el cuerpo, el pedículo, la lámina, la apófisis espinosas, la carilla articular superior, ¿sí? La carilla articular superior, ¿sí? El agujero vertebral. Acá vemos la misma imagen de una apófisis, de una vértebra torácica, ¿sí? Esta es la apófisis espinosa y la apófisis transversa, que son más voluminosas para que se pueda insertar ahí las costillas. Acá, por ejemplo, vemos, esto es la costilla, ¿sí? La costilla se articula con el cuerpo vertebral, que está aquí, que es esta unión, se llama articulación costo-transversa. Costo vertebral, esta articulación se llama articulación costo vertebral porque se articula la costilla con el cuerpo de la vértebra aquí. Y acá también la costilla se articula con la apófisis transversa, que fue lo que les dije. Y esta articulación se llama articulación costo transversa. Luego las costillas se desplazan hacia adelante y se articulan por adelante con el esternón. Luego tenemos las vértebras lumbares, que son unas vértebras más voluminosas, ¿sí? Son más grandes que las vértebras torácicas, ¿sí? Pero su apófisis transversa ya es pequeñita, porque las vértebras lumbares ya no se articulan con las costillas. Acá, por ejemplo, vemos una vista lateral de una radiografía de la zona lumbar. Acá tenemos L1, que es lumbar 1, lumbar 2, lumbar 3, lumbar 4, lumbar 5, y esto que está aquí ya es la primera vértebra sacra, ¿sí? Estos espacios que están aquí son los espacios para los discos intervertebrales. Y estos agujeritos que están aquí, acá se encuentran los agujeros de conjunción en donde salen las raíces nerviosas. Esta es, por ejemplo, una vista posterior de la columna lumbar, ¿sí?
Y esto que ven aquí en blanquito, estos son las apófisis espinosas. Y esto que está aquí es el cuerpo de la vértebra y los espacios intervertebrales en donde se encuentran los discos vertebrales. Acá vemos la vértebra lumbar, se caracteriza porque sus cuerpos vertebrales son más grandes, son más voluminosas, ¿sí? Y luego tienen lo mismo. Y su apófisis transversa es más pequeña, muy característico también. Luego tenemos el sacro, este es el sacro. Acá tenemos el ala del sacro, esto, que se articula con el hueso coxal que ya es de la cadera. Y acá se encuentra la primera vértebra sacra, ¿sí? Y acá se encuentra el conducto donde también transcurre la médula espinal y estos son los agujeros de conjunción del sacro. Y ahí sale unas raíces nerviosas de la médula espinal que tiene la forma de una cola de un caballo, se le llama cola de caballo, ¿sí? El sacro, una vista posterior. Esta es una vista anterior del sacro. Esta es la primera vértebra sacra, que es la vértebra más voluminosa de la columna vertebral. Y en la primera vértebra sacra es en donde se concentra la mayor masa o el mayor peso que tiene que soportar de todo el miembro superior, la primera vértebra sacra, ¿sí? Estos son el ala del sacro, que se articulan con el hueso coxal. Luego tenemos el coxis. Puede tener 3 o 4 vértebras. Esta es una vista anterior y esto es una vista posterior del coxis. Luego tenemos el disco intervertebral. El disco intervertebral, que fue lo que les dije, se encuentra ubicado entre los cuerpos vertebrales y este disco intervertebral está formado por una parte central, lo que ven aquí en rosadito, que se llama núcleo pulposo. Y este núcleo pulposo tiene una consistencia blanca, tiene la consistencia gelatinosa, es translúcido y es rico en agua, esto que está aquí. Y esto que le rodea al núcleo pulposo se llama anillo fibroso. Y este anillo fibroso es lo que le protege al núcleo pulposo. El anillo fibroso tiene la forma, por ejemplo, de la cebolla. Cuando vos cortás la cebolla, en la mitad tiene como varias capas. Y así son las capas del anillo fibroso del disco intervertebral. Y el disco intervertebral lo que se hace es amortiguar el impacto entre los cuerpos vertebrales. Se encarga de amortiguar, ¿sí? Luego tenemos la columna vertebral, también está formada por ligamentos. Un ligamento que se llama ligamento anterior, que se encuentra en toda la parte anterior de la columna vertebral. Luego tenemos ligamento posterior, que se encuentra aquí en la parte posterior. Un ligamento supraespinoso, que se encuentra aquí. Ligamento infraespinoso, que se encuentra aquí. Y luego ligamento amarillo, que se encuentra aquí, entre la médula espinal. Que es lo que vemos aquí. Acá se encuentra. Esto va a ser el ligamento posterior. Todo esto que ven aquí. Esto que está aquí es el ligamento anterior. Acá tenemos el ligamento amarillo, ¿sí? Y acá se encuentra el ligamento supra e infraespinoso, estos que están aquí. Y estos agujeros que están aquí son los agujeros de conjunción en donde salen las raíces nerviosas. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿Se entendió bien? ¿Sí? Profe, hola, profe. Te escucho. Cuando el núcleo pulposo puede salir de su lugar, ¿verdad? Y ese Sí, se puede generar la hernia discal, profe. sí, ya vamos a llegar en eso. Yo voy a hablar cuando hablemos de biomecánica. No te preocupes. Ah, ok. Voy a explicar. No te preocupes. Sí, voy a explicar. Bueno, ahora van a poner ustedes movimientos de la región cervical. Pongan en su cuaderno movimientos de la región cervical, de la columna cervical. Pongan en su cuaderno. Ahí Jorge se fue a traer su cuaderno para eso. Movimientos de la región cervical. Movimientos de la región cervical. La región cervical, les voy a decir el primer movimiento que hace la región cervical. Van a poner
flexión de cabeza. 1, flexión de cabeza. Flexión de cabeza. 2, flexión de cuello. 3, flexión, cabeza y cuello. 3, flexión, cabeza y cuello. Entonces, el primer movimiento de la región cervical es flexión de cabeza, flexión de cuello y flexión de cabeza y cuello. Entonces, le voy a mostrar aquí la flexión de la cabeza. Acá. Esto es flexión de cabeza. Flexión de cuello es llevar el mentón así. Flexión de cuello. Y flexión de cabeza y cuello ya es llevar el mentón hacia el esternón, es hacer ya esto. ¿Se ve bien ahí, chicos? ¿Me ven bien? ¿Se ve bien? Jorge, Sí, ¿se ve profe. bien? Sí, bueno. Entonces, la flexión de cabeza es esto. Llevar hacia adelante. Flexión de cuello, doblar el mentón. Y la flexión de cabeza y cuello ya es llevar el mentón hacia el esternón. Así. ¿Estamos? Ahora van a poner el número 4, ¿verdad? Extensión de cabeza. Sí, profe. Número 4, extensión de cabeza. Extensión de cabeza. Número 5, extensión de cuello. Y número 6, extensión cabeza y cuello. Entonces, primero, la extensión de cabeza. Pone acá y lleva hacia atrás. Así. Extensión de cabeza. Extensión de cuello es hacer esto. Y la extensión de cabeza y cuello ya es completamente así. Vuelvo a repetir. Extensión de cabeza. Atrás. Extensión de cuello. Y extensión de cabeza y cuello ya es completamente hacia atrás. ¿Estamos? ¿Qué número ahora es? 7. Número 7. Rotación hacia la derecha y rotación hacia la izquierda. Rotación hacia la derecha y rotación hacia la izquierda. Rotación hacia la derecha y rotación hacia la izquierda. El siguiente. Inclinación hacia la derecha, inclinación hacia la izquierda. Inclinación hacia la derecha, inclinación hacia la izquierda. Entonces tenemos rotación hacia la derecha es girar la cabeza así. Rotación derecha, rotación izquierda, inclinación derecha, inclinación izquierda. ¿Estamos? Entonces ya tenemos todos los movimientos de la región cervical. Ahora van a poner movimientos región dorsal. Movimientos región dorsal. Primero, flexión. Número 1, flexión. Número 2, extensión. Número 2, extensión. Número 3, inclinación. La región dorsal o la región torácica, atiendan acá, la región dorsal o región torácica no puede realizar o hace levemente la rotación. ¿Por qué?
porque ahí se encuentran las costillas. Las costillas le impiden hacer ese movimiento de rotación. Entonces la región dorsal hace flexión, extensión y la inclinación, la región dorsal. Ahora van a poner movimiento región lumbar. Movimiento región lumbar. Número 1, flexión. Número 2, extensión. Número 3, inclinación. Inclinación número 3. Y número 4, rotación. Entonces, la región lumbar hace flexión, que es inclinarse hacia adelante, extensión hacia atrás, inclinación hacia la derecha, inclinación hacia la izquierda, rotación hacia la izquierda y rotación hacia la derecha. ¿Sí? La región dorsal o la región torácica carece de rotación por la presencia de las costillas. Partiendo de eso, chicos, atiendan aquí. Primero teníamos nosotros extensión de cabeza. El músculo o los músculos que hacen la extensión de la cabeza son el recto posterior mayor, este musculito que están aquí. Atiendan nomás acá, este no hace falta que anote porque ya está en la diapositiva. Recto posterior mayor, recto posterior menor, complejo menor, ¿sí? Y complejo mayor, oblicuo mayor y menor de la cabeza, que son músculos pequeñitos que están aquí, oblicuo menor y oblicuo mayor, espinal de la cabeza. Eso hacen extensión de cabeza, que fue lo que yo les mostré que es llevar hacia atrás. La extensión de cuello, que ya es esto, lo realiza el transversario del cuello, el esplenio del cuello y el digástrico de la nuca, esto que está aquí. No sé si alguna vez a ustedes les habrá ocurrido que cuando bostezan constantemente, es como si fuera que esta zona se le queda duro, se le queda contracturado acá. Parece que te aprieta acá. ¿Nunca les pasó? ¿Sí? A mí me suele pasar. Sí, y eso es porque se contractura este músculo que está aquí, que se llama músculo digástrico en la nuca. Esto que está aquí. Esto que está aquí. Luego tenemos los flexores de cabeza. Tenemos el recto anterior menor, recto anterior mayor y lateral de la cabeza. ¿Sí? Y acá falta un músculo que se llama el esternocleidomastoideo. Este músculo que está aquí, esternocleidomastoideo, también hace flexión de cabeza y cuello. Luego tenemos los extensores del tronco, que son aquí, los espinales, largos, intercostales. Estos hacen extensión tanto de la región dorsal como de la región lumbar. Los extensores del tronco son los que llevan cuando hacemos hacia atrás. Todos estos músculos que están aquí, espinal torácico, largo torácico, hilo costal torácico, estos son extensores del tronco. Y luego tenemos los flexores del tronco. Los flexores del tronco son los músculos abdominales. Los músculos abdominales. Y los músculos abdominales están formados por el recto anterior del abdomen, el oblicuo mayor, oblicuo menor y transverso abdominal. Al oblicuo mayor también se le dice oblicuo externo. Y al oblicuo menor también se le dice oblicuo interno. Y estos son los músculos flexores del tronco, lo que hacen la flexión. ¿Sí? Y también, y los músculos oblicuos, estos oblicuos que están aquí, hacen la rotación. Y la inclinación o lateralización hacen los oblicuos. Y los 4 músculos hacen la flexión del tronco. ¿Se entendió ahí? Sí, profe. Bueno, y ahora vamos a irnos a la biomecánica, acá. Vamos a irnos.
es un repaso de la anatomía. Ahora vamos a hablar un poquito de la biomecánica. Bueno. El disco intervertebral. El disco intervertebral en reposo, ¿sí? Se encuentra en la zona media, ¿sí? Y la presión dentro del disco intervertebral, ¿sí? Se encuentra normal, no se encuentra ni aumentado ni disminuido. La elongación, o sea, elongación es cuando nosotros traccionamos la columna, por ejemplo, una tracción cervical o una tracción lumbar, ¿sí? Hace que los espacios entre cada vértebra aumenta. La compresión es esto, ¿sí? Aumenta la presión dentro del disco y sobre todo esto. Si nosotros hacemos flexión de tronco, nos vamos hacia adelante, ¿qué va a pasar? El disco intervertebral se va a desplazar hacia atrás durante la flexión y durante la extensión, que es irnos hacia atrás, el disco intervertebral se va a desplazar hacia adelante. Durante la inclinación, si nosotros nos inclinamos hacia la izquierda, el disco intervertebral se va a desplazar hacia la derecha. Y si nosotros nos inclinamos hacia la derecha, el disco intervertebral se va a desplazar hacia la izquierda, ¿sí? Y acá está lo que me preguntó el compañero, ¿sí? Cuando hay una hernia de disco, en una hernia de disco, lo normal, o lo que ocurre frecuentemente es que el disco se desplaza hacia atrás. Raras veces se desplaza hacia adelante, o casi nunca, siempre se desplaza hacia atrás. Y como acá atrás se encuentra el agujero de conjunción, en donde salen las raíces nerviosas, el disco le comprima el nervio. Y ahí es donde produce la famosa o el problema ciático, ¿sí? Las ciatalgias o un problema cervical que se llama la cervicobraquialgia, ¿sí? El disco cuando se desplaza hacia atrás, generalmente el disco siempre se desplaza hacia atrás. ¿Qué es lo que se desplaza? El núcleo pulposo, la parte media que yo lo que le dije. Y ese anillo fibroso que le rodea el núcleo pulposo, ¿sí? Es como si fuera que pierde esa consistencia y el disco se desplaza hacia atrás, el núcleo. Y ese anillo fibroso se puede romper. Y cuando se rompe el anillo fibroso completamente, el núcleo pulposo, esto que está aquí, sale completamente hacia afuera. Y ese es el grado más grave de una hernia de disco, cuando sale completamente el núcleo pulposo. Ahí el tratamiento únicamente ya es quirúrgico, de ahí ya no podemos más hacer nada. ¿Se entendió hasta ahí, chicos? Sí. Bueno, vamos a continuar. Luego tenemos aquí, esto que vemos aquí es la rotación de cabeza y cuello, esto que está aquí. La rotación hacia la izquierda y hacia la derecha es de 80 grados, esto que está aquí. Si nosotros rotamos acá y rotamos aquí es 80 grados, ¿sí? No se preocupen que fue lo que les dije el otro sábado en nuestra clase práctica, ¿se acuerdan? Voy a tratar de llevar mi goniómetro también para mostrarle cómo se evalúa o cómo se mide la goniometría, ¿sí? Vamos a hablar de la parte práctica. Vamos a hacer un poco de goniometría, vamos a hacer un poco de evaluaciones, de esas evaluaciones que ustedes están investigando ahora. Vamos a tratar de dar por lo menos de algunas, ¿sí? Entonces, acá tenemos la inclinación hacia la derecha, hacia la izquierda. Esto es la extensión de cabeza y cuello, que es de 60 grados. Esto es la inclinación, inclinar hacia acá y hacia aquí, que es de 45 grados. Esto es la flexión de cabeza y cuello, que es de 50 grados, ¿sí? Y esto es la inclinación del tronco. ¿Ven? Tanto la inclinación lumbar como la inclinación dorsal es en conjunto. Vos no podés inclinar solamente en la región lumbar y no se inclina en la región dorsal. Actúan en conjunto. La inclinación hacia la derecha o hacia la izquierda es 25 grados. La extensión es de 30 grados y la flexión es de aproximadamente 50 grados, ¿sí? Acá, por ejemplo, vemos nosotros algunas posturas o posiciones
¿verdad? Correctas, que es lo que vemos aquí, esto, ¿sí? Que es lo que es normalmente como ocurre, ¿sí? Un problema o un pinzamiento del disco intervertebral es cuando vos, por ejemplo, agarrás un objeto pesado sin flexionar la rodilla. Ahí aumenta la presión a nivel lumbar o a nivel, generalmente a nivel lumbar, y esto te produce la hernia de disco. Esto, cuando vos alzas un objeto pesado sin flexionar las rodillas. Acá vemos nosotros, ¿sí? Que fue lo que les dije. Cuando nosotros hacemos la flexión de tronco, el disco se desplaza hacia atrás. Y esto que ven aquí como rayita, ese es el anillo fibroso. Muchas veces este anillo fibroso se distiende, se vuelve laxo y el disco se desplaza hacia atrás. O muchas veces se puede romper el anillo fibroso y el disco, el núcleo pulposo, sale hacia afuera. Y ese es el más grave de todo. Generalmente, la hernia de disco, lo más frecuente es entre L4, L5, L4 y L5, que es la vértebra lumbar 4 y 5, y entre L5 y S1, o sea, entre la vértebra lumbar 5 y la primera vértebra sacra. Ahí es normalmente donde ocurre la hernia de disco, a nivel lumbar. A nivel cervical, generalmente a nivel de entre C6 y C7. Alteraciones de la columna vertebral son todas alteraciones que pueden producir un desequilibrio, ¿sí? A nivel de la columna vertebral, por ejemplo, un desequilibrio muscular, ¿sí? Por una contractura o una debilidad de los músculos, y eso produce alteraciones a nivel de la biomecánica del movimiento de la columna vertebral. La insuficiente práctica de actividad física adecuada para fortalecer las estructuras que protegen el raquis. O sea, si vos tenés el tono muscular de los músculos de la columna vertebral, ¿sí? Eso hace que la columna vertebral sea más vulnerable a sufrir algún tipo de lesión, algún tipo de hernia de disco, ¿sí? Los movimientos inadecuados, por ejemplo, en flexión o extensión de tronco, que fue lo que les mostré aquí, esto, los movimientos inadecuados, cuando vos agarras un objeto pesado y no flexionas la rodilla, entonces eso desencadena una alteración o una sobrecarga en la columna vertebral y eso produce los pinzamientos. Hábitos de sedentación incorrectos y muy prolongados, o sea, estar mucho tiempo sentado, todo el tiempo acostado, ¿sí? No estar en constante movimiento, entonces eso produce unos hábitos de sedentación y falta de flexibilidad de ciertos grupos musculares, ¿sí? Puede ser que los músculos flexores del tronco se encuentren muy fuertes, ¿sí? Muy fuertes, y los músculos extensores, los que se encuentran por detrás, se encuentren débiles, entonces eso genera un desequilibrio en la columna vertebral. Por ejemplo, una de las patologías muy comunes es la hiperlordosis lumbar, que es un aumento en esta curvatura lumbar. Acá hay una curvatura que se llama lordosis lumbar, que fue lo que les dije. Y la hiperlordosis es cuando aumenta esta curvatura. Y al aumentar esta curvatura, sí, produce una mayor tensión en la zona lumbar y el paciente es más vulnerable a sufrir algún tipo de lesión a este nivel. Generalmente las personas que tienen la cavidad abdominal aumentada o en las embarazadas, la curvatura lumbar aumenta la hiperlordosis lumbar. La hipercifosis, ¿sí? La hipercifosis se asocia a una escoliosis. Cuando vos tenés, por ejemplo, una escoliosis, una desviación de la columna, generalmente se asocia a una hipercifosis, que es el aumento de la curvatura dorsal a este nivel que está aquí. Y acá suele aparecer la famosa gibosidad, es como la jiba. Es cuando aumenta esto acá, es como si fuera que sale algo por detrás. Luego tenemos la cifalordosis, que es una exageración o un incremento de la cifosis dorsal, y la lordosis lumbar. Esto está correlacionado a una escoliosis, tanto dorsal como lumbar, y la cifosis total, que es una actitud habitual, ¿sí? Latente, en un paciente que se encuentra sedente, ¿sí? En un paciente que no hace ningún tipo de actividad. Hay una patología a nivel de la columna, sí, que se llama espondilitis anquilosante, espondilitis anquilosante.
Y esta espondilitis anquilosante lleva al paciente a adquirir una cifosis total, donde se encuentra totalmente hacia adelante así. Él no puede enderezarse, totalmente se encuentra en flexión. Y eso aumenta esta curvatura total. La escoliosis, que fue lo que yo les dije, que es una desviación de la curvatura o de la columna en una vista posterior. La escoliosis puede ser a nivel cervical, o sea, disculpen, puede ser a nivel cervical, puede ser a nivel dorsal, puede ser a nivel lumbar. Solamente acá. Puede ser aquí, solamente aquí, puede ser solamente aquí o solamente aquí. Acá, por ejemplo, se ve una escoliosis combinada, que es una escoliosis dorsal y una escoliosis lumbar. ¿Sí? La escoliosis por zona, si solamente una escoliosis cervical, se le llama escoliosis en C. Si es dorsal, en C. Si es lumbar, en C. Pero si es una escoliosis ya sea cervical, dorsal y lumbar, las tres juntas, es una escoliosis en S. ¿Se entendió, chicos, hasta ahí? Ok. Bueno, voy a salir, me graba me graba la clase y nos volvemos a conectar porque falta un minutito. ¿Estamos? Nos conectamos en 5 o 8 minutitos. Bueno, Dale, profe. ok.